turísticos. Pero bueno, ahora vamos a tener el lujo de contar con nosotros con José María González, que es el director general de Europcar Mobility Group en el sur de Europa, Australia y Nueva Zelanda. Ahora Australia muy de moda con nuestro amigo Djokovic. Y a Denia Velasco, que es, entre otras cosas, Limited Partner de Traveltech. Por favor. Ellos van a analizar el futuro de la movilidad, centrado especialmente en Rentacar, ¿no? José María, como decía, es el director general mundial de la unidad de negocios de alquiler de coches de Europcar Mobility Group desde el 18 y anteriormente fue el director general de Europcar España y responsable mundial de Interrent. Fue asimismo presidente de Esteltur en el 2016. Denia tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de la consultoría internacional, especializada en Workplace y HR Transformation Networks. En la actualidad asesora en la elección y utilización de SaaS Intelligent Platforms para transformar HR, Supply Chain and Operations y Finance and Customer Sales and Services. Y asimismo tiene experiencia en el ámbito de startup y es inversora en Traveltech. Así que os dejo a vosotros la responsabilidad de orientarnos en cómo va a evolucionar la movilidad. Muy bien. ¿Se oye bien el micro? Sí, perfecto. ¿Qué tal, José María? Encantado de estar aquí y de verte otra vez. Sí, hace tiempo. Dos años, claro. Por lo menos. 2 años. Te voy a trasladar las preguntas que comentaba Javier al principio. ¿Qué hábitos del viajero han cambiado durante la pandemia y crees que van a permanecer en el corto, medio, largo plazo? Yo creo que hay que ver un poco el contexto del Rentacar también, porque aunque todo el sector ha estado impactado, nosotros hemos tenido algunas situaciones diferentes, ¿no? Por supuesto, depende del mercado, depende de si ese mercado está más o menos impactado por el turismo o no. En los países del norte, sobre todo al principio, acordaros, yo diría año 20 estábamos en casa, aunque éramos una industria esencial, que le llamaban una actividad esencial, teníamos cierta actividad en algunos países y, lógicamente, países como UK, Alemania, Francia mucho menos, y los nórdicos, había el corporate, había furgonetas, había alquileres, y eso es una tendencia que se ha instalado, alquileres de medio y largo plazo, ¿no? Nosotros empezamos, claro, a mí cuando me dan este nuevo puesto, año 20, ahí imaginaros, al final, es qué pasa con los países del sur, turismo, realmente estábamos muy impactados por las restricciones que teníamos de movilidad. Lo que sí hemos visto es cuando se empiezan a levantar las restricciones, el turismo es muy agradecido. Y, francamente, el mundo sin aviones y el mundo sin turismo es realmente un mundo complicado, ¿no? Yo diría, hemos visto los negocios de cercanía florecer. Incluso hay que reconocer que compañías locales, por el hecho de tener una mayor penetración con sus comunidades, han sobrevivido en esos sitios, tal vez incluso mejor que nosotros. Entonces, los negocios B2B, claro, el business travel totalmente desaparecido, pero el negocio de medio plazo es un negocio que se ha incrementado, es un negocio que no solamente se ha incrementado, sino que es una tendencia claramente para el futuro, ¿no? Y el turismo, que nosotros tenemos una empresa de bajo coste, la empresa y lógicamente Europcar, Goldcar y Europcar, es sorprendente cómo el bajo coste ha funcionado, una reactividad realmente importante. Y tú dices, ¿qué es lo que piden los clientes? Lo primero que piden los clientes es seguridad. Ante toda esta situación del COVID, seguridad, eso diría una mayor penetración de las marcas. Las marcas son las que nos garantizan precisamente la seguridad y todo lo demás. Pero a pesar de eso, claro, el hecho de pertenecer a un grupo multinacional hace que Goldcar se beneficie de esa percepción de seguridad. La seguridad es un elemento transversal en todo lo que viene, no solamente para el turista, sino también para las marcas, ¿no? La flexibilidad es otro concepto, todo el mundo. Es cierto que nos hemos protegido como viajeros reservando último minuto. No creo que haya ninguna industria que diga que tengo una reserva con una antelación de una semana. Es último minuto, pero si no eres flexible, si no devuelves el dinero, si no puedes cancelar con mucha flexibilidad, es un problema. Y esto yo creo que el cliente lo vamos a seguir demandando para el futuro porque es un beneficio importante. La pregunta de siempre, oye, ¿y de lo digital qué hay? Lo digital que ya empezó, esto lo llevamos puesto casi como un mantra, y lo que sucede es que el que no estaba entrando en aspectos digitales no es durante la pandemia que te has empezado a mover rápidamente. Claro, lo que sí ha pasado es que has aprovechado, esto que se dice que se aceleran cosas, pues se ha aprovechado probablemente
la tendencia o la inercia que traías para agilizarlos y ponerte al día. Y una experiencia importante para nosotros es cómo hemos rentabilizado, y esto yo he sido director de operaciones durante mucho tiempo. Yo vengo de las operaciones, de buscar soluciones para mis clientes de forma pragmática. Entonces, el kiosco, o sea, un sitio donde tú tienes las llaves, vas, metes tu número de reserva y te da la llave, hemos pensado en los últimos años que era una tecnología obsoleta. Al fin y al cabo, de lo que se trata ahora, que es lo que está de moda, lo moderno que es el acceso directo al coche. ¿Vale? Tú coges con tu iPhone el car sharing, que también nosotros tenemos, y accedes. Y parece que eso era la tendencia de moda. Pero qué casualidad que Goldcar lo tenía, cuando la compramos, tenía el kiosco muy desarrollado y lo hemos potenciado. La reacción del cliente, impresionante. Impresionante, porque al final lo que el cliente quiere, ¿qué es? No quiere probablemente en este caso la tecnología punta, y lo que quiere es saltarse el mostrador. ¿Y qué es lo que le ofreces con esto? Saltarse el mostrador. Claro. Entonces, hemos desarrollado eso y hemos desarrollado el click and collect, que es el cliente se salta el mostrador y coge la llave, ¿no? Entonces, esa agilidad, ese romper el punto de contacto ha funcionado y, por supuesto, hay un campo a desarrollar impresionante aquí. Flexibilidad, seguridad, lo digital siempre. Y estos old-fashioned soluciones que parecía, resulta que han funcionado fenomenalmente bien. ¿Algunas lecciones aprendidas de la pandemia que creas que merece la pena recopilar? Yo creo que la pandemia nos ha enseñado, yo comentaba, yo cuando tuve el COVID, es que te replanteas muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que todos estamos dándole muchas vueltas y en los negocios no hay departamento, en mi empresa y seguro que en la empresa de todo el mundo, no hay departamento o área de negocio que no tenga experiencia, reflexión y demás, ¿no? Pero un poco por daros una pincelada es cuando hablamos, lo primero es el negocio, es el aspecto financiero. ¿Qué le ha pasado a las compañías? Y las compañías del rentacar son altamente apalancadas en costes fijos. Los costes fijos son enormes. ¿Por qué? Porque es muy grande, porque es un negocio intensivo en capital, porque tienes oficinas, porque tienes concesiones de avión, de aeropuertos y de tren que son súper caras y son contratos a 8 o 10 años de los que no te puedes quitar. Entonces, el coste fijo enorme, el volumen colapsa, imaginaros tú lo que salía de ahí, ¿no? Las empresas hemos estado intentando sobrevivir. Eso es lo que hay que decir primeramente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista financiero, los costes fijos, toque de atención, y eso, lógicamente, determina agilizar estrategias o acelerarlas. Y segundo, el cash, ¿no? Eso de que el cash es the cash is the king, señores, lo es, porque las empresas se dan cuenta de la importancia que tiene el efectivo y demás, ¿no? Claramente, es un aspecto. El mundo del network o de las oficinas, claro, es el gran coste fijo que tienen las empresas. Entonces, las oficinas requieren una revisión del modelo de negocio, la forma de servir que estás dando a tus clientes, y lo que viene es una desmaterialización de la relación con el cliente. Hablamos de autoservicio, hablamos de nueva tecnología que te permita que tú no necesites tener todo ese dispositivo enorme para atender a tus clientes. Los mostradores que vemos en los aeropuertos como punto de contacto son un cuello de botella. Lo que hemos visto ya históricamente es un cuello de botella. Esa manera de monetizar de los aeropuertos probablemente esté en cuestión porque los clientes se dirigirán de otra manera, ¿no? El activo, los coches. Claro, es que, ¿qué nos ha pasado? Aparte de lo caótico, ¿no? Bueno, pues voy a contar. En el año 20 intentas quitarte todos los coches como puedes, porque es que, imaginaros 300.000 coches en Europa o en España, que teníamos, España es una compañía de 70 o 80.000 coches en temporada alta. O sea, es que no saben ni dónde meterlos. La idea es quítatelos de medio. Bien, básicamente de pasar a esa situación a que cuando necesitan los coches, los fabricantes te lo dan. Pero lo que viene en el cambio claro de paradigma de los fabricantes y el nuestro es los coches son más escasos, los coches son de nueva tecnología, nuevos motores, los motores eléctricos y todo el híbrido, enchufable, toda esa historia, y los coches son más caros. Entonces, si tu modelo tradicional es alquilar España, países turísticos, trabajar al 80% de ocupación, está muy bien. Nosotros salimos de la crisis del 9 y el 10 subiendo 10 puntos nuestra utilización en España. Éramos el peor país del mundo, 10 puntos de utilización en un año. Yo estaba en la compañía. Entonces, en este momento estamos en esa dinámica. Hay que subir la utilización.
el activo, cómo gestionarlo claramente. La seguridad, yo soy un obseso de la seguridad, porque lo que estamos aprendiendo es que desmaterializar los negocios implica problemas de seguridad. Porque no es lo mismo moverte de un negocio donde hay oficinas, donde hay personas que controlan un activo, que cuando tú alquilas un coche te llevas una cosa de 30.000 euros. Cuando coges una habitación no te la llevas a tu casa. Entonces, toda la seguridad, no solamente la seguridad para el cliente, sino la seguridad para el negocio. El asunto, yo diría que muy importante es los nuevos negocios de movilidad a los que queremos entrar. Tenemos el car sharing, tenemos Ubico, compramos a algunas empresas en el pasado, hemos aprendido mucho con ellas, pero te das cuenta que no serás un buen, no competirás si no mejoras tu estrategia de gestión de datos. Los datos, las bases de datos que somos capaces de crear, la calidad y la intensidad de la información que tienes ahí y la forma en que gestionas esos datos. Entonces, no es posible manejar ese negocio sin conocer mucho mejor a tu cliente. Uno de los problemas cuando el click and collect, por ejemplo, en verano, aquí, me decía el director de marketing, joder, es que los clientes no terminan de enterarse de qué va el negocio. Quiere decir que si usted no tiene que pasar por el mostrador, váyase directamente. Pero es que, mira, la comunicación no es que sea mala, es que el cliente no se comunica contigo porque no lo espera, no lo sabe, no has creado esa relación de que la comunicación es de ida y vuelta y que él te está escuchando, el cliente no escucha. Es muy difícil esto, ¿no? Luego, ¿qué os voy a contar? Predicción, cómo hacer predicción, cómo mirar al futuro, cómo hacer tu gestión de los coches de forma predictiva. Esto es parte de lo que viene, ¿no? O sea, lo que hemos aprendido, una pelea enorme, es, oye, dejar de pensar en que el histórico vale para algo. No vale para nada. Pero es que yo creo que el histórico cada vez vale para menos. Pero nuestras compañías tradicionalmente presupuestábamos y hacíamos forecast pensando en el histórico. Ahora tienes que hacer el presupuesto del 22, ¿de qué histórico vas a tirar? Aún así, el ser humano tiene una necesidad de mirar para atrás. Esto es así. Las mentalidades de nuestras empresas, joder, miramos para atrás. Y estás mirando al 19. Claro, pero claro. Esto es el 19, el 22 es el 19, pero necesitamos una referencia. Entonces, los modelos predictivos de tu negocio en el corto y en el medio plazo son fundamentales y ahí, claro, no os digo los forecasts que haces, uno cada cuarto de hora. Entonces, oye, es que es una barbaridad. No tiene sentido que sigamos manteniendo este esquema, esta forma de gestionarnos, porque nos va a matar. Trabajamos 15 horas diarias para hacer un forecast que dura cuarto de hora. Entonces, en análisis de factores externos, que en el pasado era un poco el mercado, ahora son cuestiones demográficas, cuestiones de pandemia, cuestiones de regulaciones, cuestiones de flexibilidad. Y entonces, claro, los departamentos de marketing tienen que analizar el mercado, factores externos, que es todo esto, y luego tienes factores de mercado, cómo relaciona el mercado, y luego tengo mis factores internos. Porque durante esta crisis caótica, y no os cuento, todo el mundo ha estado protegiéndose, las oficinas que tenías abiertas, los empleados que tenías trabajando, los coches que tenías y dónde los tenías, eso se iba ajustando cada semana. Llamabas en países más rígidos, pero llamabas a los empleados para intentar abrir una oficina y resulta que al mes tenías que volver a cerrarlo. Entonces, la gestión de este mundo externo, que no es mercado, pero es un impacto en el mercado, no sé qué pasará en el futuro. Pero lo que viene de mucho que nos cuenta es una enorme cantidad de regulaciones. Y las regulaciones serán a más largo plazo, ¿no? Pero esto ha sido una de las cosas que hemos debatido mucho. En cada línea de cada departamento realmente te podrían contar una historia. Pero yo creo que he sintetizado más o menos lo que creo que nos llevamos puesto de cara al futuro. Has comentado varias cosas relacionadas con, esta es mi pregunta favorita, las innovaciones tecnológicas y movilidad. Pero si quieres comentar algo más, ahora es la oportunidad. Ya, el tema de innovaciones, pues un poco ligadas a lo que he dicho, ¿no? Pero básicamente la seguridad está fundamental. Todo tiene que tener, probablemente es transversal a todo esto. Pero aquí básicamente hablamos de automatización y no solamente del autoservicio al cliente, sino más genérico. Y luego hablamos de la gestión del activo, que es crucial, porque comprar 300, 500.000 coches en Europa y no gestionarlos bien, simplemente no hay modelo de negocio que lo aguante. Luego está el mantra de digitalización y gestión de datos. Yo digo, en nuestras oficinas viene ese proceso de desmaterialización. Lo que necesita el sector es tecnologías que le ayuden a desmaterializar. Os voy a poner un caso
que analizábamos mucho, los sistemas que tenemos en las empresas son sistemas de mostrador, son sistemas transaccionales. Esto es, a estas alturas, siglo XXI, nosotros tenemos cientos de empleados para que tú llegues y le cuentes tus datos. Entonces, los datos te los meten ahí, o tú los has capturado inicialmente y el empleado te los valida. Pero él está transando contigo, poniéndote lo que necesita para darte el coche y que te vayas. Pero no tenemos relaciones públicas en las oficinas. Yo en España, cuando era de operaciones, sacaba a los station managers fuera. Sal fuera, deja de vigilar a tus empleados y habla con los clientes. Claro. Y cuando hay una cola y el cliente se queja, sal fuera. Bien, lo que viene es un mundo relacional. Nosotros necesitamos capturar los datos del coche directamente, y entonces, ¿qué te lleva? Al coche conectado, la tecnología del coche conectado, y capturar los datos de los procesos de enrolamiento del cliente. Igual que en el car sharing lo hacemos, el cliente tiene que enrolarse previamente. Y si no se ha enrolado, cuando llega a la oficina, no tengo un empleado, salvo casos extremos, usted se vuelve a hacer el selfie, se mete en su hueso, o tiene un escáner, escanea y lo tiene automáticamente. Y los empleados que tengo es para tener relaciones con los clientes y dar un mejor servicio. Esto te lleva a que la oficina es absolutamente desmaterializada, déjame decirlo así. Los procesos de autoservicio te pueden llevar a que las oficinas no tienen esa apariencia de un edificio con todo esto. Realmente pueden ser aparcamientos donde tú puedes ir a trabajar, a coger el coche, como hacemos en el car sharing. Pero en cualquier caso, otro proceso, y la tecnología, yo hice un piloto, estamos en un piloto en Lyon que no terminé de tirar, que es la gestión o la identificación de los daños del coche. Claro, tú en España haces 2 millones de alquileres entre las dos compañías. Nos queda 5 minutos. En España hace 2 millones, y nos corta enseguida. Sí. En España, 2 millones de alquileres. 2 millones de veces los coches tienes que mirarlos para ver si tienen daños, para cobrarle al 1% o menos. ¿Os imagináis el nivel de eficiencia o ineficiencia que tenemos aquí? Absoluta. Déjame hablar de los datos del cliente. Las compañías sabemos muchas cosas de los clientes, pero no suficientes, y no las tenemos bien organizadas. Hay una cosa en nuestros negocios son negocios de promedios. Quiere decir que los clientes buenos pagan por los clientes malos. No conocemos suficientemente a los clientes para segmentarlos. Europcar empezó, para segmentarlo por casos de uso, por un lado, y por otro lado lo que necesitamos es que la base de datos nos diga quién es el buen cliente. Si tú a una compañía de seguros no le haces daño al coche y te bajan la prima, ¿por qué Europcar, el sector en su conjunto, eres un cliente fiel, no haces daño, no chocas coches y además alquilas conmigo y me compras el seguro? Yo tengo que hacerte un descuento del 40%. Claro. Y si Javier, que es un desastre conduciendo, me choca los coches, pues Javier tendrá un 20% de sobrecoste. Sí. Pero yo, que soy un buen cliente, no tengo por qué subvencionarlo. Entonces, este conocimiento del cliente y este tipo de algoritmos o como queráis, que cuando me viene mi reserva, me está diciendo, sí, el precio recomendado es este, pero usted, yo le conozco, señorita, y esto es lo que vas a tener. Tienes un 40% de descuento y tal. Entonces, eso es impresionante, absolutamente necesario, porque estamos dañando a los clientes y los clientes no tienen ningún incentivo para retenerse, se van a ir, porque al fin y al cabo los tratas como si fuera la primera vez. No os hablo ya de conectarte tus bases de datos con tus partners, porque probablemente tú quieras tratar mejor a un determinado cliente y yo ya te reconozco en la primera. Hay mucho que hacer ahí, yo creo que no es demasiado complicado y realmente sería muy diferencial. Hemos mencionado el coche conectado, sin duda, los fabricantes trabajan mucho ahí, aspectos legales, Europcar está avanzando mucho en este aspecto también. Y todo el área del revenue management, estamos hablando de los forecasts que hablamos antes, las proyecciones de las ventas, hablamos de los precios. La tarificación, los precios en el rentacar tienen una complejidad enorme porque tú tienes en España 200 oficinas y no puedes tener 200 niveles de precios cuando deberías tenerlos. Tú tienes que apreciar o poner los precios porque el cliente tiene este perfil que estamos diciendo, o porque el cliente es un cliente de empresa, o porque estás alquilando una determinada oficina. Los costes de operar esta oficina y aquella serán distintos. O tu capacidad competitiva, porque tú estás en Soria y el otro no está en Soria. Entonces, ¿cómo ser capaz, sin una legión de personas, ser capaz de poner precios en los diferentes... y luego, como decíamos, la distribución de la flota. Distribuir la flota de forma adecuada, porque una vez que el coche está en Baleares, no lo vayas a Madrid, ¿no? Eso sería... Nos quedan 3 minutos. La última, que además conecta con las tendencias del principio. ¿Ves concentración en el sector o no?
Sabéis que Europcar está en un proceso de venta y el proceso de venta es un consorcio liderado por Volkswagen. El sector del alquiler de coches, nuestro sector ha explotado. Esto ya no existe hace ya algún tiempo. Estamos en un sector infinitamente más amplio que es la movilidad terrestre. Quiere decir que si tú juntas dos operadores que hacen lo mismo, en los mismos sectores, en el mismo tipo de soluciones para los clientes, que lo único que tienen son problemas con sistemas diferentes y culturas diferentes, y cuando vayas al regulador en Europa te va a decir, tú eres líder en Alemania, pero quítate el 50% y no sé qué. O sea, vas a hacer una compañía más pequeña, 1 más 1 no va a ser 2, que es lo que termina pasando con este tipo de cosas. Yo no termino de verlo. No veo lo que se necesita, lo que yo recomendaría, Europcar está en esa dinámica, es un consorcio, está Volkswagen liderando ese consorcio, tú te integras en un grupo de movilidad. La movilidad es enorme, es un paradigma que se está definiendo ahora, ni siquiera lo que sí está claro es miles de millones de inversiones, muchísimo talento, es probablemente uno de los más dinámicos sectores que hay ahora mismo en el mundo. El rentacar es una solución. Claro, juntar yo no lo veo, yo creo que tú tienes que integrarte en un grupo mayor que te permita los recursos y que te dé tu margen y que ese margen se amplíe. Tal vez los rentacares serán buenos para trabajar la movilidad urbana, tal vez hay determinados aspectos en los que tú puedes aportarle valor, pero claro, dentro de ese paraguas tan enorme como puede ser un grupo de este nivel. Los competidores ya no son Avis, Hertz, Europcar Enterprise. Es que Volkswagen viene, los fabricantes, Fiat tiene su compañía Lysis y está haciendo todo tipo de alianzas, y es decir, que es una compañía de alquiler, ya tiene compañía de alquiler, y además en un entorno de dificultad de conseguir coches, si perteneces a un fabricante tal vez no es mala idea, ¿no? Porque el producto tiene que fabricarse. ¿Qué tipo de producto? Y luego los rentings están entrando también en esto. Nosotros estamos alquilando coches por muchos meses, por una tendencia, y ellos están alquilando coches de por años a meses, o sea que nos estamos acercando. Son grandes competidores, compañías de seguros. Yo creo que es bueno integrarse en un grupo que te permita competir en ese enorme mercado que se está abriendo, o alternativamente tal vez tienes una dimensión y puedes buscar alianzas. Yo creo que las tecnológicas, lógicamente, lo estáis viendo, cómo intervienen en este mercado, cómo están haciendo pruebas, el coche autónomo, cómo todo este tipo de cosas al menos lo podemos leer, pero que son las dos alternativas. O te integras en un grupo mucho mayor o alianzas si tienes el peso suficiente para ser un partner relevante en esa alianza, ¿no? Pues muchísimas gracias. Hemos cumplido O'Clock. O'Clock, sí. Un honor y lo teníamos ensayado, que lo sepas. Bueno, José María Magui, me alegro muchísimo de verte.